cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como decíamos al inicio, hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia aquí en Honduras. Es una celebración grande y celebramos que Dios nos ha dado su maravillosa palabra, como dice el Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, la palabra de Dios es eterna y es esa palabra que nos guía, que nos enseña. Y pedimos al Señor que nos ilumine, como también lo dice el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solamente, únicamente, a través de la luz del Señor podemos entender esta maravillosa palabra. Y en estos días hemos tenido con nosotros al doctor Nelson Morales. El hermano Nelson vive en Guatemala. Él es maestro en el Seminario Teológico Centroamericano, doctor en Nuevo Testamento, y nos ha estado ilustrando cómo ha venido formándose la palabra, todo lo que ha pasado alrededor de este libro maravilloso. Y hoy vamos a terminar esta mañana con la última conferencia, teniendo como base el Nuevo Testamento, cómo se formó esta parte de la Biblia, 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Hermano Nelson, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo. Alabamos a Dios por tu vida y queremos que Dios te use. Adelante, Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Se te oye bien. Ok, buenísimo. Muchas gracias y antes que nada quiero darles gracias por el privilegio de compartir con ustedes este tema. Como decía el día viernes, me hubiese gustado poder estar físicamente ahí con ustedes, abrazarnos, deleitarnos el paladar con cosas ricas, pero el Señor lo quiso de otra manera y a través de la videoconferencia podemos de todos modos acercarnos. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint de lo que hemos estado conversando. El canon cristiano de las Escrituras. El primer día hablamos sobre la formación del texto sagrado, cómo pasaron más de 1000 años entre que los primeros escritos del Antiguo Testamento comenzaran a escribirse en tablas de arcilla hacia el desarrollo tecnológico que llevó finalmente en la época cristiana, en el segundo siglo, el poner en códices o libros los textos. Y eso pues implicó un cambio importante porque antes de los libros los textos estaban en rollos y los rollos pues cada rollo es independiente uno del otro. Entonces no había tema de orden ni qué libros formaban la colección de esos rollos. Lo que aprendimos en el segundo día fue cómo se desarrolló ese proceso de conformación del canon cristiano del Antiguo Testamento. Y veíamos la complejidad que eso conllevó. Hay distintas colecciones, distintos grupos de textos que las personas judías, tanto en Palestina como alrededor del Imperio Romano y más allá, tenían y consideraban como autoritativos para sus comunidades, pero a raíz de la destrucción del templo de Jerusalén eso va a marcar un fuerte cambio en el rabinismo judío principalmente, y ellos van a ir conformando un grupo de textos que va a llevar a los cristianos, cuando después en el tercer siglo comienzan este proceso de decisiones, a alinearse con los libros que se usaban en la sinagoga, en algunos casos como Jerónimo, y otros cristianos que pensaban que tenían que seguir usando la Septuaginta tal como la tenían. La Septuaginta era la versión griega de las Escrituras que la Iglesia había usado en el Nuevo Testamento. Los autores casi todos usan
esa forma griega de las escrituras para citar el Antiguo Testamento. Entonces ellos siguieron de manera natural usando ese texto, y ese texto contiene algunos escritos que luego serían un poco de tensión dentro de la misma iglesia, porque algunas personas consideraban que el texto debía incluirlos, y otros consideraban que podían ser usados para provecho personal, lectura privada, pero no para la discusión de la doctrina. Y anoche veíamos eso, que finalmente lo que terminó predominando en el mundo evangélico, sobre todo después del Concilio de Westminster en 1647, fue que estos textos pues había que considerarlos como textos igual que otros textos humanos, pero que no tenían la calidad de inspiración. Ahora, no todos estuvieron de acuerdo con eso. Hasta en la actualidad, iglesias reformadas siguen usando los libros estos, aunque reconocen que es un segundo orden. Por eso se le llama deuterocanónicos, libros que no son del mismo orden o calidad o autoridad que los llamados libros canónicos, los 39 que hoy tenemos. Pero paralelo a eso, se fue desarrollando también la discusión de qué incluir en el Nuevo Testamento. Les contaba ayer que a raíz de las discusiones que provocó Marción a mediados del segundo siglo, al quitar todo el Antiguo Testamento, quitar cualquier vestigio judío, él se quedó solo con el Evangelio de Lucas y algunas de las epístolas paulinas. Pero otros cristianos dijeron, no, espérate, eso no está bien. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo es que se dio ese proceso hoy, el proceso de conformación del canon del Nuevo Testamento. Así que vamos directo entonces a este proceso. Habíamos dicho en la primera sesión que hubo un proceso de escritura de los textos, que fue más o menos del año 50 hasta el fin del primer siglo, en que los escritos del Nuevo Testamento se desarrollaron, inicialmente sin la intención de escribir algo llamado luego Nuevo Testamento. Simplemente los autores estaban escribiendo, respondiendo a las necesidades que las iglesias iban teniendo, y principalmente debido a la muerte de personajes muy importantes para la iglesia del primer siglo, Santiago en el 62, Pedro en el 66, por ahí 65, y Pablo en el 67, aceleró el proceso de escritura. ¿Sí? Algunos comenzaron a escribir los evangelios, y luego en la historia de la iglesia, en esos primeros siglos, libro de Hechos, que dan cuenta de esta historia. Así que poco a poco las iglesias, a medida que iban enterándose en la región de que la iglesia del pueblo vecino tenía una copia de algún autor apostólico, ellos querían tener su propia copia. Recuerden, en esta época solo hay rollos, probablemente papiro y pergamino son los que más se usan. El pergamino es más caro, el papiro es más accesible. Así que las personas copiaban y se llevaban su copia a su iglesia. Y así, a lo largo de ese primer siglo, se fue esparciendo por las iglesias que iban siendo fundadas por los discípulos del Señor. Se iban llevando copias. Miren, es impresionante. Muchas iglesias, probablemente de esas generaciones, del 50 al 100, con suerte en la sinagoga donde los judíos asistían, tendrían la Torá, o sea, el Pentateuco, algún pedazo de Isaías y algún salmo. Eso sería básicamente lo que tendrían sinagogas, porque era muy caro tener rollos. Sinagogas grandes como la de Alejandría o la de Palestina, esas se darían el lujo de tener colecciones más grandes de textos. Lo mismo va a pasar con el Nuevo Testamento. Algunas iglesias tendrían copia de algunos evangelios, y hacia fines del primer siglo pues se han encontrado evidencias de que los evangelios al principio del primer siglo comenzarían a circular juntos. Lo mismo va a pasar con otros textos, sobre todo las epístolas paulinas. Pero el tema a lo largo del tiempo
va a seguirse dando. Fíjense que la copia a mano de textos se va a dar hasta la invención de la imprenta en 1400 algo. ¿Sí? Así que tenemos bastantes siglos en que los creyentes copiaban a mano los textos. Y no es como hoy, recuerden esos primeros 300 años de iglesia, incluso después de Constantino todavía un poco, vivió en hostilidad permanente. Los cristianos no tenían la libertad de movimiento como hoy tenemos, ni la facilidad de acceder a copias así. Uno pone en Google la versión que quiere y ahí aparece. ¿Sí? No tenían eso. Ellos tenían que muchas veces arriesgarse a decidir qué cosas llevar con ellos, sobre todo cuando vienen persecuciones muy, muy grandes. Al principio del 300 hubo una persecución brutal contra la iglesia que llevó a los cristianos, incluso en muchas comunidades, a tener que decidir qué cosas ellos iban a estar dispuestos a defender con su vida y qué otras cosas no importa si las quemaban. ¿Sí? Ese ambiente fue el que propició el desarrollo y escritura de las cartas, de los evangelios, de Apocalipsis en distintas zonas del país. Y también otras obras, por ejemplo, libros de discipulado cristiano como la Didache o Didache, o el Pastor de Hermas, o cartas de creyentes importantes, pastores de renombre de la época, como Clemente de Alejandría, Policarpo, van a copiarse y las iglesias van a estar leyendo esos textos. Pero como les decía, a mediados del segundo siglo entra en tensión este sistema y empiezan a darse varias cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, hacia finales del segundo siglo, cerca del año 200, o pasadito el año 200 realmente, el 220 por ahí, Tertuliano llama por primera vez a esos escritos de la Iglesia Nuevo Testamento. Fíjense que hasta ahí no se conocía, no se tenía conciencia exactamente de lo que tenían en sus manos. Era una colección de textos. Los tenían, los usaban, los leían, pero no le habían puesto nombre. ¿Sí? No le habían puesto nombre. Y Tertuliano se le ocurre la buena idea, ¿no?, de llamarlo Nuevo Testamento, por el nuevo pacto, el pacto que el Señor Jesucristo había inaugurado con su muerte y resurrección. Entonces, siguiendo un poco esa línea del nuevo pacto, estos escritos que van desarrollándose, Tertuliano consideró que era un buen nombre ponerle Nuevo Testamento, y fue muy apreciado, y luego la iglesia empezó a llamarle así a esta colección de escritos. Ahora, una cosa muy interesante se da con Orígenes. Orígenes es otro personaje importantísimo de este siglo III. Es un gran biblista de Alejandría, y lo que él hace es darse la tarea de visitar varias regiones del imperio, y él viaja de lugar en lugar haciendo una encuesta, un sondeo en las comunidades cristianas, preguntándoles qué textos usan, por qué los usan. Y varios años va a llevarle esa investigación. Interesante su trabajo, porque él cayó en cuenta que gran parte del imperio coincidían los cristianos. Vean, él catalogó en 3 grandes grupos los textos que encontró. Los que él llamó reconocidos, que eran los 4 evangelios, las 14 epístolas de Pablo, incluyendo Hebreos, porque muchas iglesias ahí vinculaban Hebreos con Pablo. Otros los van a vincular con Bernabé, con con otros autores, otros personajes bíblicos de la época apostólica, pero predominaba la idea de que era vinculado al apóstol Pablo. También el libro de Hechos, Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis. Pero encontró, y eso es lo que nos llama la atención, es que en distintos lugares algunas iglesias tenían los libros y en otras iglesias se resistían a incluirlos.
los que se llaman libros disputados. La epístola de Santiago, la epístola de Judas, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. Y lo puso así como disputados porque algunas iglesias en algunas regiones los usaban y otros se resistían a usarlos. Probablemente se debe, como les contaba el primer día, que estas cartas fueron escritas para una región en particular y circularon en esa región nada más, y las demás iglesias por 100, 200 años ni enteradas de que existían esas cartas, hasta que algún creyente vino de otra región trayendo una copia de eso y empezó un poco de tensión. Y había algunos otros que había que desechar. Les mostraba el otro día una lista enorme de textos, de evangelios, de epístolas, de hechos, que claramente no eran originales de esa generación de creyentes. Así que ellos pensaron, no, esos textos no hay que usarlos. De hecho, muchos de ellos estaban vinculados a los movimientos gnósticos en Egipto y en Palestina. ¿Sí? Así que vean rápido, estamos hablando del año 230, lo que los creyentes ven es que la iglesia en general, los creyentes de las distintas comunidades a lo largo del Imperio Romano principalmente, habían llegado como una especie de consenso sin darse cuenta, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. ¿Sí? Rápido llegaron al consenso. Así que la decisión de qué incluir como parte del Nuevo Testamento no fue tan compleja como lo fue en el caso que vimos ayer en el texto del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el año 325? Constantino se convierte. Bueno, no sabemos si realmente nació de nuevo, pero por lo menos simpatizó con los cristianos y favoreció al cristianismo. Incluso ordenó que se hicieran 50 copias de los textos sagrados y le encargó la tarea, entre otros, a Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano que va a hacer un aporte tremendo a la iglesia en esa época del siglo IV. Pero la cosa ahí es que eran códices en libros y para eso entonces ya se va mostrando que hay ciertos textos, cierto orden y hay uno que otro, como les decía, en tensión de incluirlos o no en esas listas de textos. Pero el reconocimiento fue generalizado. Les voy a poner un texto de Atanasio y pongan atención a lo que les voy a leer. Como les decía, Atanasio del siglo IV, en el 367, ayer les leí un pedacito de los libros que él llama del Antiguo Testamento y vean esto del Nuevo Testamento. Dice, de nuevo, no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Posteriormente, los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, llamadas católicas. Vean ese orden interesante. 7, a saber, Santiago 1, Pedro 2, de Juan 3, después de estas, una de Judas. Además, hay 14 epístolas de Pablo escritas en este orden. La primera a los romanos, luego 2 a los corintios, después de esta a los gálatas, luego a los efesios, luego a los filipenses, luego a los colosenses, después de estas 2 a los tesalonicenses y otra a los hebreos. Y de nuevo, 2 para Timoteo, una a Tito y por último la de Filemón. Además, el Apocalipsis de Juan. Vean, 367 están los libros que nosotros tenemos hoy, los 27, pero el orden diferente. Los evangelios, hechos, después las epístolas generales, que incluye a 2 hermanos del Señor Jesús, Santiago al principio y Judas al final, y en medio los pilares de la iglesia, Pedro y Juan. ¿Sí? Luego del libro de Hechos, probablemente por esa conexión ahí. Pero lo importante aquí es que son los 27 libros que conocemos rápido en el 367. Ahora, ayer les hablaba de concilios, aquí rápido, en cosa de 10 años había uniformidad. Vean este mapa. En Roma, en el 382, todos los textos.
en Hipona, en el 393, todos los textos, y finalmente en Cartago se cerró la historia, y esos son los textos que tenemos actuales, porque todo esto es occidente. Pero ¿qué pasa en este lado del mapa? En este lado del mapa, las iglesias griegas demoraron un poquito más en llegar al consenso. Por ejemplo, la iglesia siria, aquí en esta zona, recuerdan, les mencioné que usaba la Peshitta, la versión aramea antigua del siglo IV. En esa no estaban ni siguen estando Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Sí? Así que las iglesias sirias hasta el día de hoy no tienen esos textos en su Biblia. Aunque hubo un tiempo como de 100, 150 años que sí se incorporaron, luego se volvieron a quitar. ¿Sí? Y en el caso de la iglesia etíope, acá Egipto y hacia el sur, además de los 27 libros de la Biblia, tienen otros textos, unos libros que se llama Libros del Pacto, una carta de Clemente y sínodos, con las resoluciones respecto a ciertos asuntos doctrinales, y un texto antiguo de una carta, de un libro de discipulado cristiano que se llamaba Didascalía. Pero los 27 están ahí. Así que podemos decir que hacia finales del siglo IV, la historia del Nuevo Testamento estaba zanjada. Las iglesias estaban todas usando el texto y habría uniformidad de los cristianos. Ahora, ¿qué hacemos con el texto bíblico hoy? Y eso es parte de lo que quisiera que pudiésemos reflexionar ahora. Primero, hemos de notar que tenemos frente a nuestros ojos un proceso bastante complejo, pero valioso. ¿Sí? Aprendimos que el texto del Antiguo Testamento demoró más en cuajar para la iglesia. ¿Qué textos considerar esos textos para ser leídos en público? Algunos, bueno, todas las iglesias consideraban los 39, ahí no hay disputa, o sea, están los 39. El libro de Esther demoró un poquito en el consenso de la iglesia, sobre todo la iglesia occidental, pero ya para el tercer siglo había claridad de que había que incluirlo en la lista. El asunto es qué hacer con otros textos que los que entraron en conversación no eran textos apocalípticos que la iglesia sí usaba y sí preservó. Como les mencioné, libros como el libro de Enoch, el libro de Baruch, el libro de Esdras, el Testamento de los 12 Patriarcas, que es una obra fabulosa, el Apocalipsis de Moisés, la Asunción de Moisés, distintos textos que la iglesia preservó, y muchos de ellos, gracias a la preservación de la iglesia y la arqueología contemporánea, se han encontrado y trabajado en su estudio, en toda una disciplina que se llama el estudio de la literatura del Segundo Templo. Fueron preservados, pero no eran asunto de discusión. El asunto de discusión es qué pasaba con esos libros que aparecen en la Biblia griega, que no estaban en práctica, en uso en las sinagogas judías en esos siglos. Ese era el punto de contención, donde algunos como Jerónimo van a decir no hay que incluir esos textos. Otros decían, pero si, ¿cuál es el problema? Si están en la Septuaginta, la iglesia lo ha usado por 200 años, tenemos que seguir usándolos. Claro, no son textos canónicos, no son textos del mismo nivel que los textos canónicos, pero sí son textos útiles para la iglesia. Y ahí estuvo la situación que llevaría finalmente a la época de la segunda generación de los reformadores a poner la atención, y hacia la tercera generación de reformadores. Ya en el siglo XVII
entonces se va a finalmente decidir en Inglaterra. En Europa siguió igual, pero en Inglaterra en el acuerdo sí, el acuerdo de Westminster, van a tener ciertos textos que simplemente son considerados no inspirados y por lo tanto no tienen por qué estar en la Biblia y los sacan de la lista de libros que ellos usarían en la iglesia. Eso se traduciría después en las casas publicadoras, las llamadas sociedades bíblicas, que se fueron fundando en distintos lugares para producir los textos en los idiomas locales. Y eso nos va a llegar como un efecto lateral hacia nuestras Biblias en español, porque la Biblia que lograría ser la masiva en América Latina en las iglesias protestantes, la Reina Valera, hacia 1860 excluye los libros deuterocanónicos y nosotros pues crecimos con una Biblia que no los tenía, ¿sí? Una historia compleja, ¿no? Compleja, pero nos ayuda a entender algunos detalles. Por ejemplo, el orden que tenemos en nuestras Biblias cristianas es el orden de la Septuaginta. La Septuaginta agrupa los libros temáticamente, los libros del Pentateuco, los libros llamados históricos, los libros proféticos y luego, poéticos y luego proféticos, profetas mayores, profetas menores, terminando con Malaquías. La Biblia hebrea los agrupa diferentes, así que vean, en nuestra Biblia evangélica seguimos teniendo la herencia de la Septuaginta detrás de nuestra Biblia. Importante entonces tener eso en mente. Ahora, hay hoy por hoy otras batallas y quizás lo que está en los últimos 5 años por ahí, ya aquí alrededor en Centroamérica, México, es el tema de las versiones en español. ¿Hay algún tipo de versión inspirada? La versión es así, la autoritativa, la que sí debemos usar, y cualquiera que ose quitarle a esa versión cosas o agregarle cosas, entonces cae bajo el anatema de Apocalipsis al final. Eso ha sido de debate y da para otra conferencia. Y como les decía ayer, si hermano Manuel se anima y le entramos más adelante al tema de las versiones y por qué las versiones que tenemos en español, lo abordaremos. Pero dejo con ustedes palabras que a mí me han ayudado un montón. Hermano Eduardo Cibulca, el papá de don Pablo, solía decir que la mejor versión es la que se lee y obedece, ¿sí? Así que con eso zanjamos el problema, ¿sí? Ahora, algo que a mí sí me llama la atención y me preocupa es que tenemos una Biblia de 66 libros, ¿cierto? De Génesis a Apocalipsis, 66 libros. Pero una cosa importante con esos libros es que confiamos profundamente en que estos textos son inspirados por Dios y, parafraseando al apóstol Pablo, útiles para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Sin embargo, debemos reconocer que lo leemos poco. Y no sé si allá en Honduras pasa, pero a nosotros nos pasa que nuestro pueblo evangélico se ha vuelto analfabeto. ¿Sí? No es porque no sepan leer en la realidad, sino porque no leen. No leen distintas cosas, ahora se lee mucho más en cuestiones digitales, WhatsApp y Facebook y qué sé yo, pero lectura en general y la lectura de la Biblia en particular ha estado relegada, ¿sí? Gente ha ido creciendo en el cristianismo evangélico que antes se nos decía la gente del libro, refiriéndose a la Biblia, pues ya no somos la gente del libro. Quizás somos la gente del canto y la bulla, pero del libro ha ido perdiendo fuerza eso, ¿sí? Y eso sí me preocupa, porque podemos aprender de que tenemos 66 libros y cómo se llegaron a formar, pero si no los leemos y no nos informamos
nuestra fe se va volviendo raquítica. Y ese sí es un problema que creo que debiéramos trabajar. Debemos crear programas, incentivar en los niños, en los jóvenes, en los adultos, la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? La lectura permanente de la palabra de Dios y de toda ella, de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Otra cosa que noto es que muy pocos púlpitos enseñan y predican todos los textos, los 66 libros. Solo pregúntese, ¿cuándo fue el último sermón que oyeron de Habacuc o de Sofonías o de Lamentaciones? Hay textos que van quedando relegados y no los enseñamos, no los predicamos, no los usamos para nuestra vida cristiana, y entonces se va formando una especie de canon dentro del canon. Tenemos 66 libros, pero solo usamos unos poquitos libros. Y esos poquitos libros van contornando nuestro evangelicalismo. Terminamos siendo, como suelo decir, que nuestro evangelicalismo latinoamericano contemporáneo es paulino. Es decir, solo nos dejamos moldear por las preciosas enseñanzas del apóstol Pablo, pero dejamos fuera las epístolas generales, por ejemplo. ¿Y qué no decir del abandono en que tenemos el Antiguo Testamento? El reto entonces es a leer y enseñar toda la Escritura. Ese es el desafío que tenemos, ¿sí? Enseñar toda la Escritura. Y quisiera subrayar bastante eso porque implica, los pastores que están oyéndonos y viéndonos hoy en la enseñanza, es retrabajar su plan de enseñanza y predicación. ¿Cómo hacer para que en un lapso de, no sé, 3, 4 años puedan predicar toda la Escritura? ¿Sí? Como algunos se jactan por ahí, no, aquí nosotros predicamos todo el consejo de Dios, pero todo el consejo de Dios terminan siendo, no, ni siquiera todas las cartas de Pablo, porque Filemón como que se deja fuera, ¿sí? Y se predican algunos segmentos de las epístolas, hay algunas más favoritas que otras, ¿sí? Pero de los evangelios, salvo la narrativa de la Navidad o el Sermón del Monte, hay otras cosas que pasan por alto. Y vamos terminando construyendo un tipo de iglesia evangélica que no refleja la complejidad de las Escrituras y las distintas aristas que tiene el Evangelio. Entonces, ahí está el desafío, ¿sí? Y usted, si no le toca enseñar o predicar, pues el desafío es a leer, por lo menos, leer las Escrituras, como se dice en Chile, de pe a pa, ¿sí? Todas. Hay distintas formas en que podemos hacer y vale la pena trabajar eso para evitar esto de la idea de un canon dentro del canon, ¿sí? Ahora, ¿cómo leerla? Una cosa importante que debemos tomar en cuenta es que la escritura, como vimos, tiene un desarrollo de más o menos unos 2000 años de historia, unos 2000 años en que Dios se revela al pueblo de Dios, y a lo largo de esos siglos va revelando poco a poco distintas cosas, hasta que cuando uno llega al Nuevo Testamento tiene una doctrina de la Trinidad, por ejemplo, plenamente desarrollada. O en el Antiguo Testamento la idea del Mesías aparece un poco por aquí y por allá, pero cuando leemos Daniel, por ejemplo, el Mesías muere y ahí se acaba la historia del Mesías. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Mesías no solamente muere, sino que además al tercer día resucita. Y el tipo de Mesías que se describe en Daniel es más bien un Mesías guerrero, y en el Nuevo Testamento es un Mesías que trae el perdón de los pecados y el gobierno de otra manera. Por eso desconcierta a Juan y sus expectativas del Mesías. Así que hay un desarrollo de la teología, y por lo tanto, cuando leemos las Escrituras tenemos que tomar en cuenta eso para no hacer decir cosas en algunos textos, sobre todo del Antiguo Testamento, que no dicen, porque todavía está en ese desarrollo.
¿sí? Otra cosa importante que uno observa leyendo el Antiguo Testamento es que, por ejemplo, los profetas normalmente apelan a la ley de Dios y sobre esa ley de Dios van a demandar cosas a la nación. Y por lo tanto lo que están haciendo ellos es interpretar la ley a su realidad. ¿Cómo es que la ley de Dios va hacia su realidad? Lo mismo pasa con los salmistas. Leíamos hace un rato un salmo que dice que son deliciosas la ley, ¿sí? La ley. Y nosotros rápido nos apresuramos a decir, sí, es deliciosa toda la palabra de Dios, sí, pero el salmista está hablando de la ley. Entonces, ¿cómo volver a leer la Torá de tal manera que resulte deliciosa para nosotros? Es un buen desafío, es cierto, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a mirarla como, bueno, ese es el mal necesario, como decía un teólogo alemán, ¿sí? No, nosotros pensamos que es también santa, como dice el apóstol Pablo, y por lo tanto tenemos que aprender a leerla como enseñanza. Eso significa Torá, enseñanza, ¿sí? Y lo mismo pasa con los proverbios y otros libros en el Antiguo Testamento. Así que algo que tenemos que hacer es aprender a leer en contexto histórico. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para el Antiguo Testamento que lo que hacemos en el Nuevo Testamento. De todos modos, la Biblia se escribió en distintos contextos, en distintas épocas, y por lo tanto, al estudiar esos libros debemos prestarle mucha atención a eso para poder entender, ¿sí? Pero al avanzar, llegamos al Nuevo Testamento y aprendemos rápido que Jesús tiene una perspectiva, una manera de mirar las Escrituras, y debemos aprender a mirar como Él las mira. Eso es lo que hace Santiago cuando usa el Antiguo Testamento en su epístola. Él lo hace a través de los ojos de Jesús. Y lo mismo debemos hacer nosotros también. Aprender a leer el Antiguo Testamento desde los ojos de Jesús. Porque, como les decía, hay un desarrollo teológico y el marco, eje que nos hace como bisagra en nuestra manera de leer los textos es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que aprender a leer el Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. Así que vean dos instancias distintas. Una es leer el Antiguo Testamento en su propio contexto histórico y luego leerlo a la luz de Jesús. Cómo a través de los lentes de Jesús miramos cosas de cumplimiento, de desarrollo, de ampliación, de profundización. Como dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a abrogar la ley, ¿cierto? Sino a cumplirla. Y entonces tenemos que aprender a leer la ley, pero a través de Jesús. Y eso va a ser importante. Y lo mismo, cómo leemos el resto del Nuevo Testamento. Cuando hacemos un canon dentro del canon, terminamos leyendo el Nuevo Testamento a la luz de los ojos del apóstol Pablo. Y creo que ese, aunque es una persona importante en las Escrituras, nuestro referente debe ser Jesús. Y cómo Jesús mira la realidad, y es a través de él que debemos aprender a leer el resto del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que los evangelios debieran ser un marco de referencia importante en la manera en cómo leemos el resto del Nuevo Testamento. Los evangelios deben marcar esa pauta. Leer entonces con los lentes de Jesús. Tenemos que aprender a respetar esa polifonía. Son distintas voces, distintas épocas, distintos idiomas, todos orquestados por el mismo director de orquesta. El Espíritu Santo ha guiado a los hombres de Dios, como dice Pedro, a poner la voluntad de Dios por escrito, ¿sí? Y eso incluye también ahora en nuestra perspectiva el Nuevo Testamento. Cuando Pedro escribe está hablando del Antiguo Testamento, pero nosotros lo extrapolamos y lo hacemos también incluyendo el Nuevo Testamento. Así que en el pasado Dios habló por medio de los profetas, como dice Hebreos. Hoy nos habla a través de su Hijo. Él es la clave hermenéutica que debe guiar toda nuestra lectura de estos 66 preciosos libros que conforman nuestra Biblia. Debemos leer, entonces, propongo, desde los evangelios y dejar que el texto hable. Y también
debemos aprender a leer desde nuestra situación. Leemos desde América Latina, leemos desde Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, ¿sí? Y esa manera de leer el texto influye en cómo lo entendemos, porque son algunas preocupaciones nuestras que no están en otras latitudes, que, por ejemplo, la pandemia esta del coronavirus ha afectado a todo el mundo, pero ha afectado de maneras diferentes a los distintos países. Nuestros países pobres se han visto acentuados en la pobreza más que quizá lo que ha pasado en Europa. En Europa lo que ha afectado ha sido la cantidad de gente de edad tercera y cuarta edad que han fallecido, y mucha gente ha desaparecido ahora por producto de la pandemia, gente mayor. En nuestros países, que son principalmente jóvenes, el problema ha sido distinto. Así que cuando nos acercamos al texto bíblico son distintas inquietudes y preocupaciones que tenemos. Y tenemos que aprender a leer la Biblia desde esas preocupaciones, desde esas inquietudes. Y no seguir una receta simplemente porque la tenemos de un idioma puesto, traducido al español, y como allá así funciona, aquí debe ser así, ¿sí? Nuestra manera de leer el texto bíblico es influido por nuestras propias preocupaciones y debemos entonces hacer más sensibles a esa realidad, a esas preocupaciones, porque la palabra del Señor tiene respuesta a esas necesidades también. Por eso es que debemos aprender a leer desde nuestra situación. Ahora, una cosa valiosísima que vamos viendo en las Escrituras es que las Escrituras siguen impulsándonos, ¿sí? Siguen impulsándonos a llevar las buenas nuevas de Jesús a todos. Y como leían el pasaje de Mateo al principio de la conferencia hoy, el Señor nos sigue desafiando a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y esas buenas nuevas están escritas. Y la palabra de Dios es nuestro vehículo con el cual comunicamos las Escrituras. Y las enseñanzas del Señor Jesús y el resto de las Escrituras también, sin duda, ¿sí? Las buenas nuevas a todos. Y también a poner esas preciosas noticias en el idioma de cada pueblo. Y ahí mismo en Honduras todavía siguen proyectos de traducción a los idiomas nativos locales o que vinieron de otros lados, como los garífonas, ¿cierto? Que se desarrollan a partir de la migración africana que huye del Caribe y forma comunidades ahí en las costas. Todo eso sigue teniendo desafíos para nosotros, que estamos hoy celebrando el Día de la Biblia y siguen los desafíos de cómo hacer la Biblia pertinente para cada persona que pueda leerla en su idioma. Y ese es un desafío tremendo que tenemos hoy. La Biblia, el canon. ¿Cómo es que llegamos a tener los 66 libros que tenemos hoy? En estas 3 conferencias hemos visto un proceso largo, un proceso que sin duda ha sido orquestado, como les decía el primer día, con nuestro Señor detrás de bambalinas. Por eso es que debemos adorar y alabar a Dios, porque Él ha guiado este proceso. No es un proceso sencillo que de un día para otro o de un instante a otro, como cuando creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? No, en este caso llevó varios siglos que a través de la reflexión y del análisis y el cuidado de las mismas comunidades de cristianos fueron cayendo en cuenta de cuáles debieran ser esos textos que normaran nuestra vida. Y esos creyentes ya vivieron ese proceso. Nosotros ahora lo que debemos hacer es descansar en esas decisiones, en esos criterios y leer las Escrituras y obedecerlas, animarnos, nutrirnos de ellas, crecer a través de ellas, pero de todas ellas, no solo de unos pocos libros. Ahí está el desafío, ¿sí? Bueno, nuevamente muchas gracias por este tiempo. Y también aprovecho de hacer propaganda. Si ustedes quisieran estudiar en el CTK, pueden escribir a admisiones@ctk.edu.
admisionesctk.edu. Ahí está en pantalla. Es un buen tiempo para aprovechar. Estamos haciendo todo en línea, así que ni necesita moverse de su casa. Ahí está. ¿Sí? Bueno, dejo el tiempo de las preguntas, abierto el micrófono. Y antes de entrar Amén, ayer... hermano pastor tiene... Sí, antes hermano de eso, Nelson, quiero responder sí. una pregunta que hizo un hermano ayer que ya no respondimos, que tenía que ver con los profetas menores. ¿Cómo quiénes escribieron a los profetas menores? Respondo así rápido. Los profetas menores llevaron un proceso que llevó más o menos unos 200 años. Desde los primeros profetas menores que escribieron en la época del octavo siglo, como Amós, Oseas, Miqueas, y probablemente lo que ellos hicieron no fue escribir exactamente, sino que ellos pronunciaron y alguien copió lo que ellos dijeron y guardaron esas cosas. Y luego se fueron juntando y coleccionando a medida que pasaba el tiempo. Profetas tanto del norte de Israel como del sur, en Judá. Y ya después del exilio, hacia finales del cuarto siglo, o quinto siglo, a finales del quinto siglo, Malaquías es el último del grupo en escribir, así que es posible que después de esa época, quinto sería cuarto siglo ya, entrando a la época griega, probablemente vinculados al templo, la gente juntó los escritos en un solo rollo y empezaron a circular juntos. Pero es un proceso que llevó fácil unos 200, 300 años. ¿Sí? Así que ahí está la respuesta a la pregunta. Ahora sí, abro el micrófono para... Muchas gracias, Nelson. Agradecemos conocimientos que nos has transmitido porque incluso algunos hermanos estaban comentando que muchas de estas cosas ellos no las habían escuchado, cómo se formó todo este proceso, ese texto sagrado que tenemos ahora, que fácilmente lo abrimos, ya sea en nuestra Biblia en papel o en nuestra Biblia digital, como sea, que ahora tan fácil es tenerlo, pero como tú dices, por ejemplo, en el tiempo de esa persecución que se levantó ahí a principios del siglo segundo, tercero, muchos de ellos tuvieron que tomar decisiones, qué dejar, porque tenían que huir, que correr, que salir, porque si no los mataban. Y se quemó mucho texto sagrado en ese tiempo. Gracias a Dios, Dios preservó estos libros y ahora los tenemos con nosotros. Pero yo creo que un detalle muy importante con el cual estabas concluyendo esta serie de charlas, cuando nosotros éramos niños e íbamos a la iglesia, bueno, hablo de mi familia y yo, en Honduras se suponía que el evangélico era no más del 2 a 3%, el pueblo evangélico. En este tiempo calculamos que el pueblo evangélico anda alrededor del 45-50% según las estadísticas. Ha crecido enormemente, pero lo que tú apuntabas es muy cierto. La calidad del cristianismo ha decrecido en cuanto al conocimiento de la palabra y no ha crecido con la misma cantidad, con lo mismo que ha crecido la cantidad de cristianos. Y hay un analfabetismo bíblico tremendo. Y yo quiero motivar hoy, que es Día de la Biblia, que nos propongamos por lo menos leer la Biblia una vez al año. Y eso nos va a dar una idea de esa revelación progresiva que tú has hablado, de las doctrinas, de todo lo que ha pasado en la historia de la palabra de Dios. Y gracias, Nelson, por esta exhortación. Muy bien, Pablito, estamos listos. Ahí el hermano Nelson. Amén. Para escuchar las preguntas y dar algunas respuestas. Vamos a escucharlas. Amén, hermanos. Inicia la pregunta, dice, una hermana dice, tengo parientes católicos y sus Biblias difieren de Reina Valera en puntos muy importantes. Ejemplo, lo de las imágenes, o Jesús no tuvo hermanos y otros, e inclusive eliminan versículos clave. ¿Qué hacer? Bueno, yo sinceramente les animaría a leer esos libros llamados deuterocanónicos y verificar por sus propios ojos que
ninguna de esas cosas que acaba de mencionar aparecen en la Biblia, ni siquiera en la Biblia católica. ¿Sí? Por ejemplo, de que Jesús no tuvo hermanos o de que y adoración de imágenes, eso no aparece en esos libros. ¿Sí? Los judíos lo último que habrían hecho en el periodo del Segundo Templo era ceder a la idolatría. ¿Sí? Dios los desterró precisamente por eso. ¿Sí? Así que no, eso no se desarrolla ahí, eso viene después. Por eso yo les digo, muchas veces nos ponemos a discutir de lo que no sabemos porque no hemos leído. Entonces, el tema ese viene por otro lado. ¿Sí? Eso sería respecto a esa pregunta. Yo creo que, Nelson, más que todo eso tiene que ver con interpretación. Por ejemplo, fíjate que ese pasaje de Mateo 13, donde habla de la madre y los hermanos de Jesús, yo siempre me llama la atención porque dice tu madre y los hermanos, y ahí menciona a Simón, a Judas, a Jacobo, a José, pero la madre sí es madre en la palabra madre, pero cuando habla de hermanos dicen, no, ya no son hermanos, sino es otra interpretación. Entonces, es acomodar más o menos la Biblia, que esta palabra sí está correcta, madre, pero esta ya no está correcta, ya no son hermanos. Entonces, más que todo tiene que ver con acomodar la interpretación a cierta doctrina, como hacen algunos grupos. Ah, claro, sin duda, eso es lo que pasa. Y en parte también tienen razón que la palabra hermano no es que esté mal, sino que la palabra hermano puede significar en un sentido amplio como primo, sobrino, y entonces aprovechándose de ese subterfugio, entonces quieren preservar la virginidad perpetua de María, que es otra cosa, ¿no? Eso Entonces, no está. no, claro, no está. Es Y no lo parte van a de... hallar en ningún libro, ni deuterocanónico, ni canónico. Exacto, aparece eso después en la tradición católica, sí. Pero Correcto. fíjense que eso tiene un razonamiento lógico interesante, porque para que Jesús naciera sin pecado, argumentan, su madre tiene que ser sin pecado, porque si ella es pecadora, entonces contamina a Jesús y Jesús se vuelve pecador. Entonces la mamá tiene que haber nacido sin pecado. Ese es el razonamiento que van siguiendo. Pero la Biblia no dice para nada eso, es solo... Acordémonos que también ellos usan mucha filosofía, de silogismo, por ejemplo. Bueno, nosotros igual, pero el tema es que, hablando del canon, los textos bíblicos son los que tenemos y mucha de nuestra discusión a veces con el mundo católico por estos otros libros del Antiguo Testamento surgen de un desconocimiento real. Yo estuve mirando una conferencia de un pastor mexicano bien reconocido y le hicieron una pregunta sobre estos libros y realmente lo que respondieron fueron burradas, ¿sí? Que reflejaban que él jamás en su vida siquiera ha leído esos libros. Y después un sacerdote usó esa conferencia para mostrar que los evangélicos en general son unos ignorantes y qué sé yo. Y dice, bueno, tristemente ese sacerdote tenía razón, ¿sí? Así que debemos ser cautos en las aseveraciones que hacemos. Es mejor cerciorarnos de lo que estamos diciendo, no es simplemente repetir lo que alguien famoso dijo, sino asegurarnos desde los mismos textos que lo que estamos diciendo es cierto. Sí. Amén. Yo creo Dice, que, permíteme, Pablo, yo creo que en este punto, hermano, hay algo importante y es lo que yo siempre he dicho. Prediquémosle el evangelio a la gente y cuando la gente tenga la luz del Espíritu, el Espíritu le guiará toda verdad. Así es, así es. Sí. Sí, Pablo. ok. Ricardo Figueroa pregunta. He aprendido que en la Biblia se suman lo de un libro a otro. Según entiendo, dice Ricardo Figueroa, hay versículos que se entienden o se completan en otro. ¿Cómo afecta eso con las nuevas traducciones que no vienen del original de original? Es una buena pregunta porque ninguna traducción viene del original, si es que lo que queremos decir es que la traducción misma es
¿sí? Las traducciones siempre son interpretaciones que surgen de poner el hebreo, arameo y griego al idioma local. Y nuestras versiones en español hacen esos esfuerzos. Y los idiomas además van cambiando a través de las épocas. ¿Sí? Nosotros no hablamos el español de Casiodoro Reina. Si ustedes miren la Biblia del Oso, van a ver frases y traducciones que no entienden, porque el español ha cambiado en muchos siglos. ¿Sí? Por eso las versiones es bueno cada cierto tiempo irlas actualizando para ponerlas en el lenguaje nuestro. Un ejemplo clásico de eso es la 1909, que en 1 Corintios 13 habla de la piedad, perdón, la caridad de aquello. ¿Sí? Y en Reina Valera 60 fue, miren, si uno lee las discusiones que hubo entre cuando salió la 1960, yo tuve la oportunidad de oír a un colportor cuando salió la 95, no, perdón, la 60, fue un día de la Biblia como hoy. Él contó las anécdotas que vivió, que casi lo apedreaban en Chile. ¿Sí? ¿Cómo era eso que estaba vendiendo Biblias del diablo, que habían quitado caridad y habían puesto amor? ¿Sí? Porque leemos 1 Corintios 13 con el amor y nos suena pero natural. ¿Sí? Pero las versiones van cambiando. Ahora, ¿cómo las nuevas traducciones afectan? Claro, de repente lo que nos pasa es que nos hemos acostumbrado a cierta versión y hemos construido algunas ideas a partir de una traducción. Pero basta con mirar otra traducción que no es exactamente igual que la que nos gusta y empezamos a dudar. ¿Sí? Y otros lo que hacen hoy es que van brincando de versión en versión dependiendo de qué frase le gusta en cuál versión. Y dicen, sí, creo que esta versión es mejor porque conviene a lo que yo estoy pensando, o qué. ¿Sí? Por eso es bueno, recomiendo yo siempre, si usted está preparando una enseñanza o una predicación, tenga a la vista la mayor cantidad de versiones posibles para asegurarse que está comprendiendo bien el español, para empezar. Y las ideas detrás del texto también, eso va a ayudarles un montón para comparar textos. ¿Sí? Y otra cosa que yo creo que tú dijiste muy acertadamente, Nelson, es no perder el contexto de la Biblia, porque yo creo que eso es la clave, hermano. La clave para mí de una buena y correcta, sana y saludable interpretación y enseñanza es, vamos a estudiar la Biblia a la luz del contexto. Claro. Y yo creo, bueno, no sé, escuché algo de los números ahí, porque es que el problema es que algunos capítulos te los parten, alguna idea de pensamiento, y no sé si algo sobre eso quería también aclarar el hermano. Bueno, ahí en la siguiente pregunta de José Rodolfo Zelaya aparece esa idea. Fíjense que los capítulos es una idea que viene como el siglo X. A alguien se le ocurrió mejor dividir en capítulos porque era más fácil ubicar los textos así. Siglo X de nuestra era, no estamos hablando del primer siglo. Y los versículos es algo que se generó ya en la época de la Reforma, por ahí por el 1500 algo. Un francés propuso una manera de poner versículos y ganó consenso. Habían otras opiniones y finalmente predominó esa idea que es la que nosotros tenemos hoy. O sea, hablando de capítulo y versículo, estamos hablando de algo muy, muy reciente relativamente hablando. Pero de todos modos ayuda a ubicar fácilmente los versículos, los párrafos, pero puede ser que haya diferencia de opiniones entre algunos. Y de hecho la versión hebrea no siempre coincide con la versión que tenemos en español de los textos, sobre todo en el Antiguo Testamento. A veces... Hablando también de la hilaridad de los pensamientos, por ejemplo, de Pablo, vamos a usar, o incluso historias del Antiguo Testamento, empiezan a meter capítulos y te van partiendo la historia. Entonces parece que la gente se quedará con el capítulo 3 y no se da cuenta que el capítulo 4 es parte también de ese capítulo. Y entonces, de esa historia, sí. Sí, se dice una anécdota que es una leyenda nada más, pero ilustra el punto. Dice que la persona que dividió los capítulos y versículos iba en un caballo con el texto, ¿sí? Y ahí iba poniéndolo.
porque son saltos que no necesariamente corresponden a la idea. Entonces, como dice hermano Manuel, hay que prestarle mucha atención al contexto literario para asegurarse que uno está entendiendo bien. Ahora, una cosa que es importante, que a mi juicio era un error que se cometía muy frecuentemente hace unos 50, 60 años, era bajo la premisa de que la Biblia se prueba con la Biblia, en vez de dejar que un autor hablara, uno empezaba, sí, aquí quiere decir esto porque allá dice, y allá dice, y allá dice, y uno empezaba a sumar un montón de versículos sin estudiar realmente el Cada texto, contexto. con su contexto, exacto. Entonces, lo que uno termina haciendo es imponiendo otro autor sobre el texto, ¿sí? Y eso es un problema de lectura canónica que no es consistente, ¿sí? Bien, entonces ya leemos, ya se contestó la pregunta del hermano José Rodolfo Zelaya. Hay otra pregunta que dice, ¿es correcto que los predicadores digan, no está bien traducida el texto bíblico? Esto podría generar desconfianza en el resto de la traducción. ¿El Espíritu Santo no cuida esos puntos en nuestros días? Sí, buena pregunta. Fíjense que en lo particular, a medida que van pasando los años, he ido desarrollando una cada vez más aplastante humildad en torno a este asunto. Porque uno aprende 3, 4 palabritas en griego y cree que ya tiene la capacidad de juzgar si un equipo editorial de 20, 30 expertos y expertas que pasaron 2, 3 años trabajando fuertemente se equivocaron. Y yo con mis 3, 4 palabritas tengo la capacidad de decidir, ah, eso está mal traducido, debe traducirse así. ¿Sobre qué base? Sobre las 3, 4 palabritas que aprendí. Eso es arrogancia. Por eso yo les digo mejor aprender a mirar distintas versiones y decir, mire qué interesante, de las 10 versiones que cotejé, 8 traducen el versículo de esta manera y 2 traducen el versículo de esta otra manera. Eso nos ayuda a tener perspectiva. Claro, a veces uno está de acuerdo o no con las decisiones hermenéuticas que se toman en la traducción, pero eso es harina de otro costal. Pero muy fácilmente predicadores suelen tratar de proyectar como que ellos, porque como digo caricaturescamente, aprendieron 3, 4 palabritas en griego en el seminario, 3, 4 palabritas en hebreo y ya creen que saben griego y hebreo. Entonces hay que aprender a tener esa dosis de humildad a la hora de emitir juicios de ese tipo. Yo creo que la mayor parte de las veces es un error de apreciación nuestro. Y lo otro es que de repente nos pasa cada vez más con la Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 fue el resultado de un equipo de traductores y gramáticos, estilistas y otros que trabajaron en la década de los 50 del siglo pasado. O sea, hace más de 70 años. Estuvieron trabajando para publicar finalmente en 1960 la versión Reina Valera 60. Así que 50, 60 años después las palabras no necesariamente significan lo mismo. Y hay otras versiones más recientes que captan mejor la idea, no de cómo se hablaba hace 50 años, sino cómo hablamos hoy. Entonces de repente alguien dice, no, ahí está mal traducido. No, pregúntese, ¿cómo significaban esas palabras en los años 50, años 60 en español? ¿Y cómo significan algo un poco distinto hoy? Y sobre esa base emitir opinión. Pero, sí, como les digo, a través del tiempo y de estudiar y estudiar y estudiar, me doy cuenta que muchas veces, como les digo, 3, 4 palabritas que aprendemos en griego o en hebreo y ya nos juzgamos los árbitros de qué es una buena traducción. Así que, bueno, ahí les dejo eso. Amén. Gracias, hermano. Le dice otra pregunta. El catolicismo sintió como un hito de victoria el haber logrado incluir los libros apócrifos en la Biblia Dios habla hoy de las Sociedades Bíblicas Unidas, que se supone son evangélicas. ¿No es esto una debilidad en la autoridad de la Biblia para la mayoría de los creyentes que saben lo que los apócrifos
apócrifos significan? Sí, no sé cómo tomar esto, porque la razón de incluir los deuterocanónicos en las traducciones al español o a otros idiomas tiene el propósito de masificar la lectura. Por ejemplo, cuando iban a venir aquí a América Latina, por eso Diego Thompson estaba muy triste y otros colportores en América Latina cuando las sociedades bíblicas americanas decidieron quitar los deuterocanónicos del texto en español, porque la gente no iba a querer leer la Biblia. En un mundo donde predomina el catolicismo, la gente no va a querer leer un libro que ellos piensan en su perspectiva que está cercenado, le quitaron algo. Entonces, si mi propósito es que las personas lean la Biblia, entonces para evitar asuntos mejor incluyo esos textos, porque lo que nos importa es que la gente lea la Biblia, ¿sí? Ese es el criterio que ha predominado en Sociedades Bíblicas Unidas, en general. Y otras sociedades bíblicas evangélicas prefieren mantener el criterio de Westminster, ¿sí? Pero, así que, no sé, Dios habla hoy no es evangélica, ni siquiera desde sus inicios, ¿sí? Es una versión que se adaptó a los evangélicos, que sería diferente, ¿sí? Ahora, de nuevo, yo no tengo problema en que estén los deuterocanónicos en una Biblia, porque ahora entiendo cómo es que la iglesia a través de la historia manejó esos textos. Si no hubiese oído esta conferencia, a lo mejor estaría angustiado con algo satánico o algo así, pero no lo es, ¿sí? Es textos que han estado alrededor de la iglesia por casi 2000 años, ¿sí? Y muchos cristianos evangélicos reformados en Europa también los leen, ¿sí? Cristianos en otras latitudes también, y para ellos no es problema. El asunto es que nosotros debemos enseñar, decir, ok, sí, ¿sabes por qué se llaman deuterocanónicos? Porque son un segundo canon, un canon de menor nivel, no son los libros canónicos. La diferencia entre uno y otro es que los libros canónicos son libros inspirados por Dios, ¿sí? Son libros que tienen otro propósito. Por eso se llaman deuterocanónicos de estos otros. O sea que por ahí es lo que yo lo manejaría, ¿sí? Sobre todo, como decía hermano Manuel, si vamos a anunciar el evangelio a las personas católicas, es mucho mejor tener un estudio bíblico, por ejemplo, decir, traiga su Biblia, vamos a estudiar. Y desde la misma Biblia a la que está acostumbrada la persona, si es que tiene una Biblia y si la ha abierto alguna vez, ¿sí? Va a ser más fácil proyectar y predicar el evangelio, ¿sí? Eso es lo que nos debe importar, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que Cristo sea anunciado, y eso es lo que nos debe importar. Una cosa en ese punto, Nelson, Sí. es interesante que todos los demás libros de la Biblia católica son iguales que los de nosotros y dicen exactamente lo mismo. Las Así cartas es. de Pablo, podemos estudiar con ellos en la Biblia católica, la carta a los romanos, sí va a ser exactamente el mismo estudio. Así es, son los evangelios y va a ser el mismo estudio, ¿sí? Lo mismo, pero el punto está en que mientras la persona no tiene a Cristo, no tiene la luz del Espíritu Santo, y él va a creer todas sus tradiciones y todo lo que le han dicho de estos cuentos y de estas fábulas, es hasta que Cristo llega al corazón que lo transforma, que lo cambia y que lo ilumina. Y ahí debemos apuntar. Yo les digo, hay gente que viene y me dice, mire, pastor, que tenía una vecina recatolicísima que creía que María era virgen y que solo había tenido a Jesús, y ya la convencí de que tuvo más hijos, pero sí en el mismo infierno. Entonces, ¿de qué sirve eso? Claro. O sea, sí. A mí lo que me interesa es que esta persona reciba a Cristo, que al encontrarse con Cristo va a ir al cielo y que la luz del Espíritu Santo va a llenar su corazón. Yo le puedo poner el ejemplo de mi madre. Mi madre era una mujer, pero que era beata casi ahí en la iglesia. Ella andaba, cantaba en el coro, ella repetía la misa, ella
cambiaba las imágenes, o sea, pero cuando vino la luz de Cristo, el Señor la transformó en una nueva criatura. Y es solo Cristo el que puede transformar. Dice que Cristo nos quita la venda y Él nos enseña lo que tenemos que hacer. Y yo siempre digo, no tratemos de convencer a una persona. Mire, no importa si es testigo de Jehová, que lo convenzamos de que Jesucristo sea Dios. No importa si es un mormón o lo que sea, católico o adventista. ¿De qué sirve que yo a un adventista le enseñe que no tiene que guardar el sábado, pero sigue en el mismo infierno? O sea, tristemente tenemos que entender que como cristianos estamos llamados a predicar el evangelio. Y es a través del evangelio que la luz del Espíritu llega a las personas y pueden entender la Escritura y dejar todo eso, porque solo la luz del Espíritu lo puede hacer. Cristo Así dijo, es. el Espíritu os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Totalmente de acuerdo. Sí. Ok, seguimos con las preguntas. Dice, ¿por qué la Biblia Peshitta fue escrita en arameo y no en hebreo? Porque Es una buena pregunta. La Biblia Peshitta fue escrita para los sirios, cristianos sirios. ¿Y qué idioma hablan los cristianos sirios? Arameo. Así que se tradujo principalmente del griego, no del hebreo, principalmente del griego. Y también del hebreo, sí, en algunos segmentos, al arameo. Es como decir, ¿por qué aquí en América Latina la Biblia está en español si debiera estar en inglés o en francés o en alemán? Porque ese es el idioma que nosotros hablamos. ¿Sí? Lo mismo pasa con ellos. La Peshitta está en arameo porque ese era el idioma que los sirios hablaban en el siglo IV. ¿Sí? Amén. Es El hermano John importante. Nelson pregunta, mi pregunta es, ¿cuál versión de Biblia usted recomendaría para nuevos creyentes y cuál versión debemos evitar? Mi primer Biblia fue del doctor Pedro Charles Scofield. La considero un tesoro. La pregunta es esa. Ok, miren, volviendo al principio de don Eduardo Sibulka, ¿sí? La mejor versión es la que se lee y obedece. ¿Sí? Ahora, tengo que hacer una distinción importante porque nos ha pasado en el seminario dando clases. De repente uno dice, está hablando algo y alguien dice, mire, pero aquí mi Biblia no dice eso. Uno dice, a ver, pero, léame, y lo que leen son las notas de estudio. ¿Sí? Las notas de estudio no son de la Biblia, son algo que alguien escribe para ayudar a los lectores de la Biblia a entender mejor los versículos. ¿Sí? Así que la Biblia de Scofield, por muy útil que sea, son las notas de Scofield al texto bíblico. El texto bíblico de esa Biblia en español es de la Reina Valera 60. ¿Sí? Así que cualquier Reina Valera 60 va a tener el mismo texto, con notas o sin notas de quien sea. Hay una de Ryrie que salió después y otros que han sacado posteriormente, ¿no? Pero, ¿qué versiones? Mire, la versión que la persona entienda. Les voy a contar una historia. Para allá por el año 90 y, ¿qué sería? 5, 96, cuando salió la nueva versión internacional. Una de las cosas que sacaron fue una versión para jóvenes. ¿Sí? Y yo se la regalé a un adolescente de la iglesia. Era jovencito yo en ese entonces y este chico un adolescente. Un par de meses después le digo a él, oye, ¿qué te pareció la Biblia? Y él me dice con una sonrisa de alegría, dice, ahora la entiendo. Y me caló tan profundamente eso. Ahora la entiendo. ¿Qué es lo importante entonces? Que las personas puedan entender en su lenguaje la palabra del Señor. Y eso va a ser cada vez debe ser nuestro norte. Versiones han ido saliendo un montón y muy buenas, con buena calidad de traducción, muy buen español. Así que hay que aprovecharlas. Dependiendo a qué persona vamos a evangelizar, así debiéramos pensar en qué tipo de lectura bíblica debiera usarse. Quizás si una persona ya de edad avanzada se sienta más cómoda con la Reina Valera 60 porque el idioma de esa Biblia va a ser más parecido al idioma que ella hablaba cuando era jovencita. ¿Sí?
Pero un adolescente, capaz que una Biblia como Reina Valera actualizada, Reina Valera contemporánea, Reina Valera 95, nueva versión internacional, o la que está de moda ahora, nueva traducción viviente, sean más cómodas por el lenguaje. ¿Sí? Así que nuestro norte va por ahí, creo yo. Depende a qué persona estamos tratando de anunciar el Evangelio. Bueno, las preguntas son esas. No hay más preguntas, hermano pastor, si tiene alguna. Muchas ¿Agregar? gracias, Pablito, por tu apoyo. Ha sido de verdad fabuloso todo el apoyo que nos has dado, Amén. tanto en las plataformas y todo lo que has hecho. Gracias, hermano Nelson, por tu esfuerzo de preparar estas conferencias y compartirlas con nosotros. Sabemos que no es fácil a veces hablar de este tema porque es una historia bastante larga, condensarla y tratar de que podamos entender esta situación no es fácil, pero gracias por tu esfuerzo. Agradezco a Dios por tu vida, mi hermano. Tal vez una despedida para los hermanos ahí. Claro, de nuevo, muchas gracias, hermano Manuel. Con gusto, ha sido un privilegio poder presentarle este tema y sin duda es un tema difícil, complejo, pero vale la pena siempre, sobre todo si eso ayuda a valorar mucho más el texto que tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Como les decía en la primera conferencia, nuestra actitud debe ser de asombro y de adoración. ¿Sí? Amén. Dios nos ha dado el privilegio de tener su palabra en nuestro idioma. Y ahora nuestro desafío es a obedecerla, leerla, obedecerla, amarla, proclamarla. ¿Sí? Y pues gracias. Espero que en alguna oportunidad pueda conocerlos personalmente a cada uno de ustedes. Algunos amigos están ahí. Nos hubiese gustado estar junto con ellos compartiendo unas baleadas o algo de frijolitos Amén. rojos con mantequilla, qué sé yo, no sé, cosas como esa, pero bueno, el Señor tenía otros planes, así que rosquillas me encantan, pero ¿qué le vamos a hacer? Un buen café hondureño así, negrito, negrito, con azúcar y bueno, pero habrá otra oportunidad, espero en el Señor, de poder visitarles y compartir con ustedes, pero el Señor nos permitió esta oportunidad de hacerlo a través de este medio digital y le damos gracias al Señor por eso. Muchas gracias, Nelson. Agradecemos todo tu apoyo. Gracias, te queremos mucho. Un abrazo para la familia. Amén. Y hermanos, gracias a todos ustedes por este tiempo. Gracias por participar. Espero que hayan tenido ya un panorama más amplio y que este libro que miramos que tardó unos 2000 años en escribirse y estar ya con nosotros así como lo tenemos, y todas las discusiones y todo lo que se ha dado, la persecución, pero cómo Dios lo ha preservado hasta hoy, habla de su fidelidad, de su amor. Y esta es la palabra de Dios, hermanos, inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es que, como decía el hermano Nelson, amemos la palabra, leamos la palabra, obedezcamos la palabra y prediquemos la palabra. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Pablito, te dejo para que nos despidas en oración, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Nelson, por esa enseñanza. Sí. Amén. Gracias. Pablito, antes de que ores, dos Sí. cositas. Uno, el hermano me mandó a mí estas conferencias escritas y yo ya la envié a la mayor parte de personas que me las pidió. Si usted está interesado, mándeme un mensaje a mi WhatsApp y con todo gusto yo se las voy a enviar. Y dos, ya a partir del miércoles, bueno, mañana lunes, oración y miércoles empezamos con nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Así es que ánimo, hermanos. Amén, amén. Así es. Y de hecho, pasamos, hay otro canto todavía y bueno, oremos y poner atención a lo que sigue ahorita. No terminamos aquí, ¿verdad? Entonces, oremos. Señor, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Hasta este momento tú nos has guardado y que cuando has permitido que pase algo es por tu voluntad, Señor. Síguenos guardando, sigue bendiciendo al hermano Nelson y a la hermana Senia.
Señor, que todo esto que aprendimos nos sirva para aprender más de tu palabra, para estudiarla como debe ser, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y ponemos en tus manos esta semana que iniciamos hoy día, que la iniciamos contigo y aprendiendo mucho más de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.